Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Y esto va para el secuestrador, que ha tomado la voluntad y desea robar la libertad de nuestros hermanos argentinos. Pero este ser no recuerda a este valeroso y singular guerrero que aún y con más de 30 años de su fallecimiento, le opacará por siempre. Pues en cada ciudadano argentino hay un gen, hay una célula, hay una neurona que mantiene vivo el espíritu guerrero y libertador, el recuerdo de mi general, de nuestro comandante, investigador terrenal. En especial este video está dedicado a los hermanos argentinos, a esos hermanos revolucionarios, a la tierra de José de San Martín, del Pelusa, de Evita y del presidente Perón, y especialmente sobre este libertador universal llamado Ernesto el Che Guevara. ¿Qué hubo que hay, investigadores terrenales? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Como lo han escuchado bien, el día de hoy hablaremos sobre este gran guerrero universal llamado Ernesto el Che Guevara, en honor a José Montoya, mi amigo y mi padre. Ideólogo y comandante de la Revolución Cubana. Desde el alzamiento armado hasta 1965, Guevara participó activamente en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales. Abogado de la expansión de la lucha armada en regiones del tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de guerrillas en varios países de América Latina entre 1965 y 1967. El mismo combatió en el Congo y en Bolivia. Su figura es reconocida mundialmente. Genera diversas reacciones en la opinión pública, tanto positivas como negativas. Para muchos de sus partidarios, representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores lo consideran un personaje autoritario y violento. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas e icónicas del mundo comercial y no comercial, tanto en su original como en sus variantes, que reproducen el contorno de su rostro. Ernesto Guevara cursó sus estudios secundarios entre 1942 y el 46, en un momento de grandes cambios y transformaciones políticas en la Argentina, ya que en 1943 y 46 habría de surgir el peronismo, que contó con un apoyo masivo de la clase obrera y trabajadora, e inversamente un rechazo masivo de las clases medias y altas. Los estudiantes, sí, aunque les parezca curioso, los estudiantes tenían cierto repudio hacia Perón, pero esto solo porque la clase alta y la clase media argentina eran los que gozaban de poder tener a sus hijos en preparatorias y en universidades, guiados por sus profesores antiperonistas. Los estudiantes fueron unos de los grupos más activamente movilizados contra el peronismo naciente, bajo el lema "No a la dictadura de las alpargatas". Una vez en la escuela secundaria,
Instalado en Córdoba, la vida de Ernesto se hizo más pública. Contra lo que suelen decir algunas biografías, el Che no tuvo ninguna militancia comprobable, ni social en Córdoba, ni en Buenos Aires. Él mismo lo mencionó en alguna ocasión. Cito: "No tuve preocupaciones sociales en mi adolescencia, ni participé en las luchas políticas o estudiantiles de Argentina", cierro cita. Los padres de Ernesto el Che Guevara y su familia, por supuesto, eran abiertamente antiperonistas, como lo era la gran mayoría de la clase media y la clase alta. Ernesto, en cambio, nunca parece haber sostenido posiciones antiperonistas. Por el contrario, se sabe que la familia le atribuía sentimientos favorables al peronismo, que les recomendaba a las empleadas domésticas de su casa y de las casas de sus amigos que votaran al peronismo, y que sentía respeto por Perón, a quien llamaba el Capo. Años después, ya en plena Revolución Cubana, utilizó una de las palabras favoritas de Eva Perón: descamisados, para bautizar al grupo de novatos bajo su mando en la guerrilla. Y poco antes, al enterarse del golpe militar que derrocó a Perón, escribió una carta a su madre. Abro cita: "Te confieso con toda sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente, no por él, por lo que significaba para toda América, pues mal que te pese y a pesar de la claudicación forzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensamos que el enemigo está en el norte". Cierro cita. Respecto al Partido Comunista Argentino, Ernesto el Che Guevara rechazó explícita y abiertamente su posición, en tanto criticaba con dureza su sectarismo. Si alguna ideología clara comenzara a asomar en él en los últimos años de su adolescencia, fue su posición antiimperialista y en particular su posición acérrimamente contraria al imperialismo estadounidense, una ideología con profundas raíces en la cultura política social argentina. En este sentido, escandalizó a sus familiares y conocidos cuando se opuso a que la Argentina le declarara la guerra a la Alemania nazi de 1945, sosteniendo que se realizaba por presión de Estados Unidos y que debía mantenerse neutral. Simultáneamente, en el 45, con tan solo 17 años, demostró un gran interés por la filosofía y comenzó a escribir su propio diccionario filosófico, mientras descubría la literatura social latinoamericana, con exponentes como Jorge Icaza y Miguel Ángel Asturias. En noviembre de 1943, su mejor amigo Alberto Granado y otros estudiantes fueron detenidos por la policía durante una manifestación estudiantil contra el gobierno. Junto a Tomás Granado, hermano menor de Alberto, iba diariamente a la cárcel a visitarlo, de manera quizás inesperada, cuando se organizó una gran marcha para reclamar la libertad de Alberto y los demás presos políticos. No solo se negó a participar, sino que sostuvo que la marcha era un gesto inútil y que solo conseguiría que los carguen a palos, decía él, y que él solo iría si le daban un revólver. En México. La vida de Ernesto Guevara en México empezó a inicios del 54. Él entró por Tapachula, Chiapas. En esos años, México recibía refugiados políticos de muchas partes del mundo. La vida del Che Guevara en México abarcó el periodo del 54 al 56. Durante esta época, trabajó para salir de su mala situación económica. Se casó y tuvo una hija. México fue el lugar donde selló su destino junto a los hermanos Castro, con quienes planificó
la Revolución cubana en esta ciudad. Debido a su precaria condición económica, Ernesto se vio obligado a trabajar como fotógrafo en las zonas turísticas del centro de la Ciudad de México, para después ser contratado como corresponsal de la Agencia Latina. Posteriormente consiguió trabajo como ayudante en el Hospital General, donde se desempeñó como investigador sobre alergias. Es indudable que Guevara actuó como médico en el Hospital General de México. No se sabe si en su mente ya germinaban sus ideas políticas, pero es indudable que fue un investigador metódico, como lo acredita su trabajo acerca de antígenos alimentarios. Su desempeño coincidió con el inicio de una residencia especializada en el Hospital General de la Ciudad de México, cuya metodología aún está en práctica. Puede especularse que si Guevara hubiera permanecido en el ejercicio de la medicina, hubiera podido ser un buen alergólogo. Fue uno de los primeros extranjeros latinoamericanos que se educaron en especialidades en el Hospital General de México. Ernesto Guevara dejaría posteriormente su trabajo médico para convertirse en el legendario Che Guevara. Su trabajo como investigador le permitió tener contactos que lo colocaron como profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la UNAM. Allí aprovechó el tiempo para entrar como oyente a las clases de economía, nada más y nada menos que de Jesús Silva Herzog. Durante ese año también logró reunirse con su exnovia peruana, llamada Hilda Gadea, con quien posteriormente comenzó a vivir en unión libre en un departamento de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a finales del 54. Su carrera académica en México rendía frutos y había recibido una propuesta para impartir la asignatura de filosofía en la facultad. La estancia del Che Guevara en México se proyectaba a largo plazo, pero su encuentro con el cubano Nico López le haría cambiar de planes. Y hablaremos sobre el encuentro del Che Guevara y los hermanos Castro, investigadores terrenales. Dale like, coméntanos y comparte. Continuamos. El 26 de julio de 1953, un grupo liderado por Fidel Castro asaltó el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba. Tras ello, los hermanos Castro fueron condenados, pero gracias a una amnistía del régimen de Fulgencio Batista, salieron libres. Raúl Castro viajó a México y Nico le presentó al Che. Raúl preparaba la llegada de Fidel Castro a México con la intención de preparar la estrategia para hacerse del gobierno de La Habana. Y llega el gran día, investigadores. En julio de 1955, Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron en la colonia tabacalera. Tras su primera reunión, Ernesto se sumó al movimiento revolucionario 26 de julio e iniciaron la planificación para viajar a Cuba. He aquí cuando aparece, en primer plano, el icónico Café Habana de la colonia Juárez. Fungió muchas veces como el lugar de encuentro de estos dos grandes revolucionarios. Café La Habana, el nido de poetas y leyendas guerrilleras en el corazón de la Ciudad de México. Ubicado en el número 62 de la calle Morelos, hace esquina con la avenida Bucareli. Está situado en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México. El icónico establecimiento cumple 70 años cargados de historia. Sus dueños aseguran que el Che Guevara y Fidel Castro planearon aquí la revolución cubana. En el 56, el movimiento 26 de julio comenzó un entrenamiento paramilitar en las afueras de la Ciudad de México. Pese a que el Che padecía asma, no le impidió en su condicionamiento físico. El adiestramiento consistió en largas caminatas, reconocimiento de terreno, senderismo, alpinismo, etc. Como resultado del espionaje, Fidel fue detenido en la colonia Polanco el 21 de julio
El resto del grupo fue apresado en los días posteriores. Fue llevado a una prisión clandestina en la colonia Santa María la Ribera, donde fueron torturados por el controvertido Arturo el Negro Durazo. Los Castro salieron libres en julio gracias a la intervención del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, pero para el Che, el proceso de liberación fue más complicado, pues desde su primera declaración confesó que era comunista, conspirador y que preparaban un entrenamiento militar para hacer una revolución armada en Cuba. Las confesiones elevaron la estima y lealtad de Fidel Castro por el Che, así que se movilizó en distintos círculos diplomáticos y políticos hasta lograr su liberación. El 25 de noviembre de 1956, el Che, Fidel y el resto del movimiento zarparon del puerto de Tuxpan con dirección a Cuba. El yate en que viajaron tenía el nombre de Granma. Así terminó la estancia del Che Guevara en México. Se dice, y está escrito en la historia, que Ernesto el Che Guevara, el 9 de octubre de 1967, fue capturado y posteriormente ejecutado por el ejército de Bolivia, con colaboración con la CIA de los Estados Unidos. Pero si bien tú, videovidente y escucha, te consideras un guerrero, tú bien sabes que espíritus libertadores, como los del Che Guevara, Fidel, Zapata, Villa, etc., jamás mueren, porque dejan implantada su semilla en cada uno de nosotros. Estimado investigador terrenal, esperamos que este video haya sido de tu agrado, y si no, por favor coméntalo en la cajita de comentarios. Y se despide de ustedes, su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.